Vamos a iniciar la grabación. Ya estamos grabando. Recuerden que pueden participar en cualquier momento. Ya. Vamos a desarrollar primero un poquito de la evaluación parcial 4. ¿Ya? Bien. Importante, cuando desarrollen los ejercicios, tienen que ser rigurosos con el enunciado, sobre todo en la definición de las funciones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice funciones mínimas para implementar este ejercicio. Tienen que respetar, por ejemplo, que estos sean los parámetros, ¿cierto? En ese mismo orden, en ese mismo tipo. Por ejemplo, acá, un parámetro llamado cartas tiene que ser un diccionario, el código tiene que ser una cadena y datos tiene que ser una lista. Además, esta función tiene que devolver un valor booleano. Ya tenemos que prestar atención a eso porque así vamos ganando puntos. Ya, sí, si les tocó uno distinto, no se preocupen, es en dificultad, es muy similar, ¿ya? Cambia un poquito el escenario, pero es prácticamente lo mismo, ¿ya? Yo les voy a ir narrando más o menos de qué se trata la evaluación. ¿Ya? Este ejercicio, no sé si tienen este documento, se los puedo enviar también, para que lo tengan ahí a mano. A ver, ya dejé, se los envío inmediatamente. Para que me vayan siguiendo y también lo puedan ir desarrollando en sus máquinas. Fíjense que acá hay un montón de estudiantes que fueron invitados, cerca de 95 estudiantes, pero sabemos que siempre participan los mismos, que son poquitos, así que bien por ustedes. Antes de comenzar, quería preguntarles acá a los presentes, ¿quiénes han participado de todas las ayudantías? Por ejemplo, de la sección del profesor Oscar. ¿Quiénes han participado de todas las secciones? ¿Me van anotando por ahí su nombre en el chat, por favor? Y del profesor César también necesito saber. ¿Quién ha participado en todas las instancias de la ayudantía? ¿Me van diciendo, por favor, el nombre del profe al cual pertenecen? Porque hay algunos puntitos por ahí a los que participaron en todas. Por supuesto, esta información se va a verificar, pero hay unas décimas por ahí que se comprometieron. ¿Ya? Bien. Ya, básicamente dice que este es un juego de cartas de batalla, ¿cierto? Cada jugador puede gestionar una colección de cartas que tiene dos características: su nivel y su energía. ¿Ya? Se desea implementar un sistema en Python que permita a los jugadores gestionar su colección de cartas. ¿Ya? ¿Qué más? Mediante diccionario, por supuesto. Y vamos a tener una serie de opciones, por ejemplo, registrar carta, usar una carta, listar todas las cartas y mostrar las cartas con baja energía. ¿Ya? Vamos a intentar por lo menos implementar las dos primeras para poder avanzar después con el otro ejercicio. Entonces, que acá dice, por ejemplo, registrar carta, vamos a ingresar un código y su energía inicial. ¿Ya? Al momento del registro dice, el nivel comienza vacío y no se puede registrar una carta que ya exista. ¿Ya? Ese es como el requerimiento principal con respecto a este punto. Y acá tenemos la estructura del diccionario, cómo se debería comportarse, cómo debería verse este diccionario. Bien, acá tenemos el código de la carta y fíjense que acá tenemos un diccionario que incluye el nivel representado por asterisco, ¿cierto? Y la energía. Por ejemplo, acá tenemos otra carta que tiene otro código, que también tiene su nivel y tiene su propia energía.
¿ya? Entonces vamos a implementar la primera función que se llama agregar carta. De hecho voy a copiar esta parte para que no se me vaya ningún detalle, la voy a copiar. Y voy a poner por acá, ahí no sé si se ve bien, espero que sí. Tenemos que crear una función, ¿cierto? Ahí está, dos puntos. Y voy a poner acá la instrucción pass, mientras tanto, que vamos completando el código, ¿ya? Bien, ¿qué más necesitamos para esto? Necesitamos un menú. Vamos a poner el while true. Vamos a poner también la opción 1, que es agregar carta. Vamos a leer la opción desde el teclado. Bien. Vamos a validar también que el valor que se ingrese en la opción sea un valor numérico. ¿Ya? Para eso vamos a usar try except y primero vamos a intentar hacer esta operación, que es lo que estamos haciendo acá. Estamos convirtiendo a entero lo que se ingresa por el teclado, en caso de que sea un valor numérico, ¿cierto? Eso se podría hacer. Pero si por alguna razón el usuario ingresa un carácter distinto a un número, una letra, un símbolo, eso generaría un error. Entonces, para evitar que ese error rompa el programa, vamos a encerrar dentro de estas sentencias try except. Bien, y aquí vamos a poner un mensaje. El valor debe ser numérico, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a aplicar un continue para que salte a la siguiente iteración del ciclo while y vuelva a mostrar el menú, ¿cierto? Y vuelva a solicitar la opción. Bien, después tenemos nuestro bloque de decisión. Si, en este caso, si la opción es igual a 1, aquí vamos a llamar a la función agregar carta. Y otra cosa importante que se nos olvida es el diccionario. Vamos a hacer cartas. ¿Ya? Un diccionario vacío. Ahí está, un diccionario vacío. No se olviden que los diccionarios se definen con llaves. ¿Ya? Con ese tipo de llaves. Bien. ¿Qué nos dice el enunciado? Para registrar una carta tenemos que ingresar un código y una energía inicial. ¿Ya? Esos dos valores tenemos que pedirlos por el teclado. Entonces vamos a pedirlos aquí. Vamos a pedir un código. Código. Y vamos a pedir también una energía con la que va a iniciar esta carta. ¿Cierto? Me están escribiendo por ahí. ¿Me quedé pegado? Puede ser, ¿ah? No, ya me dicen que no. Bien, entonces ahí. A ver. ¿Cómo está mi internet? Me dice que tengo un buen internet por ahora. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Qué pasó aquí? Reconectando. Se están reconectando. Ya, cuando vuelvan, me avisan. Están por ahí. Hay algo. Se están reconectando. Es mi conexión a internet que está fallando, creo. Mm.
¿Ya me escuchan? Sí, ya. Perfecto. Siempre ocurre algo con el internet, ¿cierto? Ya. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Tienen alguna duda hasta el momento de lo que estamos haciendo? Estamos primero, bueno, construimos la función que de momento está vacía, ¿cierto? Luego construimos nuestro menú, solicitamos la opción y aquí estamos en la opción 1. En la opción 1 tenemos que ingresar un código de la carta y tenemos que ingresar la energía inicial. ¿Ya? La energía se va a solicitar también por el teclado. Ya. Después tenemos, fíjense que acá aparecen algunas pistas. Por ejemplo, el nivel va a estar vacío, es una estrella, ¿cierto? Y la energía es un número. Por lo tanto, acá tenemos que guardar este valor como un número. ¿Ya? Ahí está. Y bueno, también vamos a hacer esa validación. Y en este momento tenemos que llamar a la función que se llama agregar carta. Agregar carta que va a recibir el diccionario y va a recibir el código que acabamos de solicitar. Y fíjense que vamos a pasarle una serie de datos, pero en formato de lista. Se fijan que acá estamos diciendo que es una lista, por lo tanto acá creamos una lista y le vamos a pasar primero el valor de el nivel, que sabemos que está vacío, es un nivel, es un valor vacío al principio porque estamos recién creando la carta. Y le vamos a pasar el valor también de la energía. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ahora vamos a implementar la función. Con esos datos que estamos recibiendo, vamos a crear una carta y la vamos a agregar en el diccionario. ¿Ya? Aquí dice, vale, dice, el código de la carta debe ser único. Tenemos que, de alguna forma, verificar que el código no exista previamente. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer acá es, a través de un if, preguntar si el código no está en el diccionario. ¿Se fijan? Si el código no está en el diccionario, vamos a añadir entonces al diccionario cartas, vamos a construir un nuevo registro por medio del código y, como dice el enunciado, tenemos que crear un diccionario. Por cada registro vamos a crear un diccionario que va a tener nivel y energía. Por lo tanto, aquí creamos el diccionario que va a tener nivel, ¿cierto? Que va a venir de un valor, va a venir de acá, ¿cierto? Va a venir de datos, que es un que es una lista. ¿Se acuerdan? Aquí esta es la lista que está acá, la estamos recibiendo acá, ¿cierto? Entonces, si queremos poner el nivel, que sería el primer valor, deberíamos poner datos en posición 0, ¿cierto? Y después tendríamos la energía, y la energía está en la posición 1 de esa lista. ¿Ya? Entonces volvemos a llamar a esa lista, datos, pero en la posición 1. ¿Ya? Ahí estamos ya construyendo el registro de la carta. ¿Bien? ¿Qué otra cosa importante? Fíjense que acá dice que esta función tiene que retornar un valor booleano, es decir, true o false. También por acá dice, en las funciones que devuelvan true o false, el valor debe reflejar el éxito o fracaso de la operación. O sea que si se pudo realizar la operación, vamos a devolver true. Si la operación no se pudo realizar, vamos a devolver false. ¿Bien? Por lo tanto, dentro de este if vamos a devolver
un true, porque verificamos que el código no existía, ¿cierto? Y agregamos la nueva carta. Por lo tanto, retornamos true. Ahora, en caso contrario, en caso de que el código sí exista, no lo vamos a registrar, por supuesto, y vamos a retornar false. ¿Ya? Vamos bien hasta ahora, ¿cierto? No me digan que se perdió la conexión de nuevo. ¿Me comentan, por favor? ¿Cómo van? ¿Bien? Ya, perfecto. Ya, teniendo eso, entonces tenemos que ahora hacer una pequeña modificación acá al momento de llamar a la función. Porque como esta función está retornando true o false, acá tenemos que preguntar si lo que está retornando es verdadero o falso, ¿cierto? Por algo estamos retornando esos valores. Entonces acá podemos preguntar si al llamar a la función eso nos retorna true, es porque la carta fue agregada, ¿cierto? Si nos retorna false, es porque el código ya existe, ¿cierto? Bien, ahí ya tenemos la primera función implementada. Bueno, tal vez la mayoría llegó a esto, ¿cierto? Ya, avancemos entonces con la siguiente. La siguiente función dice usar una carta, ¿ya? Aquí dice que vamos a solicitar eh, la cantidad de energía que vamos a utilizar. Si la carta tiene suficiente energía, se descuenta esa cantidad y su nivel aumenta. Si no tiene suficiente energía, se informa al usuario. ¿Ya? Es importante entender bien el problema antes de meter mano, ¿cierto? Aquí estamos haciendo uso de cartas. Entonces, la carta, recuerden que la creamos con una energía inicial. Supongamos que esa energía es de 50 puntos. Entonces, si queremos usarla, tenemos que asegurarnos de que, por ejemplo, si quiero usarla con 100 puntos, tengo que asegurarme de que tenga 100 puntos disponibles para usarla, ¿cierto? En caso contrario, si tengo menos de 100 puntos, no la voy a poder usar. A eso se refiere esta parte del enunciado. ¿Ya? Vamos a solicitar entonces la cantidad de energía. Acá en la opción 2, vamos a implementar ahora la opción 2, que se llama usar carta. Vamos aquí a poner también la opción 2 y vamos a poner la energía que va a necesitar el jugador en esta instancia. Y sabemos que la energía es un valor entero, por eso que lo ponemos así como int. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos, vamos a ver cómo está, cómo nos piden que funcione esta. Ahí está, vamos a copiar este. Esto se llama firma en programación. Cuando nos referimos a una firma de una función, es que se respete, por ejemplo, la misma cantidad de parámetros, el mismo orden, el mismo tipo de parámetros, ¿ya? El mismo tipo de retorno, ¿vale? Entonces vamos a ir respetando esta firma y la vamos a implementar acá. Ahí está. Nos dice que va a utilizar el diccionario, va a utilizar un código y va a utilizar también el gasto de energía. ¿Ya? Entonces seguimos desarrollando acá. Bien, aquí nos dice que pide el código, ¿eh? Solicita la cantidad que va a necesitar. Nos faltó aquí agregar el código, ¿cierto? A ver. Estamos todos así, ¿eh? Y de vuelta.
Vamos bien entonces con el código hasta el momento. Vamos a pedir acá el código de la carta que queremos usar y vamos a también solicitar la energía con la que queremos utilizar esa carta. ¿Ya? Ya, bien. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? En este caso, vamos a verificar si la carta existe. Y aquí tenemos que hacer lo contrario que hicimos en la función agregar. En la función agregar preguntamos si la carta no existía, la agregamos, ¿cierto? Acá tenemos que preguntar si la carta existe, la usamos. O sea, tenemos que hacer algo así. Si el código está en cartas, ¿cierto? Ahí sí. Y además, ¿qué pasó? Ah, se le cayó mundo. Ah, entiendo, entiendo. Se cayeron varios a la vez. Pero volvieron, ¿cierto? Sí, igual estoy con datos móviles. Así que aguante. Ya, vamos con el código. Ahí vamos con el código, ¿cierto? Ya. Vamos a verificar primero si la carta existe. Y después vamos a verificar si tiene energía, si tiene la energía suficiente para ser usada. Recordemos que nosotros ya hicimos un registro de la energía cuando creamos la carta. Ahora vamos a ver si vamos a usarla según la energía que está solicitando el jugador. ¿Cierto? Ya, ¿cómo lo podemos hacer acá? ¿Dónde está la energía? Primero que todo, está en cartas, ¿cierto? En la clave código y está después en la clave energía, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Entonces aquí podemos preguntar si la energía disponible es menor o igual al gasto que queremos implementar, vamos a hacer uso de esa energía. ¿Se entiende? Ahí estamos verificando si tenemos energía disponible o si la energía es... No, no, no. Aquí tiene que ser mayor, ¿cierto? La energía tiene que ser mayor o igual al gasto que tenemos. ¿Sí? ¿Por ahí sí? Me dicen. Buena pregunta. ¿Qué significa el cero y el uno en los datos? Vamos a eso. Esa es la idea. Esta clase para aclarar dudas. Ya, fíjense que por qué tenemos el cero acá y el uno acá. Porque en la primera función, acá, tenemos el código y la energía inicial, ¿cierto? Pero fíjense que la función solamente recibe cartas, código y el resto de los datos se lo pasamos como una lista, ¿ya? Eso según el enunciado. El enunciado dice que tiene que ser de esa forma. Fíjense acá donde dice agregar cartas, dice que los datos son una lista, ¿ya? Por eso dice lista, ¿ya? Y al ser una lista, recibimos esos datos acá, ¿cierto? Y como es una lista, tenemos que navegar a través de los datos por medio de sus índices. Como son dos datos, utilizamos la
la posición 0 y la posición 1, ¿cierto? Para hacer referencia al primer dato que le pasamos para nivel y al segundo dato que le pasamos para la energía. ¿Sí? Exactamente. Nivel y energía están almacenadas en la lista datos. ¿Ya? Por eso que hacemos referencia después al 0 y al 1 respectivamente. ¿Ya? Bien, después tenemos la función usar carta. Primero verificamos que la carta exista en el diccionario y luego verificamos si la energía que tenemos es mayor o igual a la energía que queremos utilizar. ¿Cierto? En ese caso, vamos a restar, vamos a quitarle la energía que representa este gasto a la energía actual. Entonces podemos hacer algo así. Cartas, código, energía. Podemos hacer un menos igual gasto. ¿Qué les parece? ¿Se puede hacer así o no? A la energía actual le quitamos la energía que estamos usando ahora. Este símbolo, el menos igual, es lo mismo que si pusiéramos cartas, código, energía, va a ser igual a esto menos el gasto. ¿Ya? Esta notación es una abreviación de esto. Eso es lo que estamos haciendo en el fondo. A la energía actual, digamos, vamos a hacer esta operación. Por ejemplo, si tuviéramos 100, sería 100 menos 50, por ejemplo. Y esa va a ser la nueva energía disponible. ¿Ya? Después tenemos que implementar o tenemos que aumentar el nivel, ¿cierto? Recordemos que el nivel inicial, ¿dónde lo pasamos acá? Acá tenemos que el nivel inicial está vacío, ¿cierto? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es aumentar el nivel o agregar una estrella al nivel. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cierto? Siguiendo la misma lógica, vamos a la carta, pero ahora nos vamos a referir a la clave nivel y en esta vamos a agregar una estrellita. ¿Se fijan? ¿Qué les pareció? Ya. Fíjense que también podríamos haber hecho esto en una sola condición. ¿Eh? Podríamos haber hecho esto, fíjense. Podríamos haber hecho algo así, ¿cierto? Si la carta existe y la energía disponible es mayor o igual al gasto que se quiere utilizar, eso también lo podríamos hacer, ¿vale? Ya. En ese caso vamos a retornar true, porque pudimos hacer la operación, ¿cierto? En caso contrario, vamos a retornar false. ¿Ya? ¿Qué dicen? Ya, ahora saben cómo hacer esa parte. No era tan complicado, ¿cierto? Era un detalle nomás. Ya. Recuerden que ahí estamos sumando, en el fondo lo que estamos haciendo, estamos concatenando en este punto. Fíjense que al principio el nivel estaba vacío, ¿cierto? Pero después, al hacer la operación anterior, dijimos nivel va a ser igual a nivel más asterisco. Entonces estamos uniendo esa operación. ¿Se fijan? Cuando nosotros hacemos nivel
más igual asterisco es lo mismo que si hiciéramos esto. Y en el fondo estamos uniendo esta cadena vacía con un nuevo asterisco. ¿Cierto? ¿Estuvieron súper cerca? Sí. Bien. Entonces vamos a implementar esa función acá. Vamos a llamar a la función usar carta. La vamos a llamar acá. Si usar carta me devuelve true, voy a imprimir, por ejemplo, la carta fue usada. Si no, un mensaje que diga, por ejemplo, la carta no existe o no tiene energía suficiente. ¿Cierto? Ah, y no nos olvidemos de los datos acá de la función que nos pide que sea las cartas, ¿cierto? ¿Qué más nos pide? El código y el gasto, pero fíjense que acá el gasto nosotros lo llamamos energía. Bien, ahí tenemos entonces las dos funciones del enunciado. ¿Ya? Y ya han pasado 40 minutos, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Algo que no les quede claro? Pregunten ahora. ¿No? ¿Ninguna consulta? Perfecto. Vamos a implementar la tercera función, a ver si alcanzamos, para pasar a al siguiente ejercicio. Aquí preguntan si usar el try en las opciones está mal. ¿Por qué pregunta eso? ¿Aquí se refiere? Bueno, aquí el try lo estamos utilizando porque estamos validando lo que se ingresa por el teclado, ¿cierto? Porque aquí nosotros en el input esperamos un valor numérico que después vamos a convertir con int, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el usuario ingresa una letra? Esta conversión no se va a poder realizar y nos va a generar un error. Por eso que acá estamos capturando ese error. ¿Se fijan? Y si el error ocurre, enviamos este mensaje por pantalla y luego le decimos al ciclo while que se salte a la siguiente repetición y va a mostrar nuevamente el menú. ¿Ya? Ya. Buena pregunta. En el def, ¿cierto? En la definición de las funciones, no es estrictamente necesario incluir el tipo de dato que lleva el parámetro, ¿ya? Esto si lo borramos va a funcionar igual, ¿vale? Eso también lo podríamos borrar. No es necesario que se incluya, ¿ok? Pero para mayor claridad lo vamos a mantener, para saber qué tipo de dato es y qué podemos hacer con ese dato. Por ejemplo, si es una lista, sabemos que tenemos que trabajarla de esta forma. Si es una cadena, sabemos que podemos, por ejemplo, concatenar. Si es un diccionario, tenemos que hacer referencia a una clave, ¿cierto? Bien. Ya. Si quieren, pueden compartir el código si tienen alguna duda. Claro, claro. Si fuéramos rigurosos, traten de seguir al pie de la letra lo que les dice el enunciado, ¿ya? Además, así se aseguran de que están haciendo exactamente lo que se les está pidiendo, ¿ya?
Siempre véanlo como si esto fuera un contrato con un cliente. Imagínense que un cliente, no sé, de un banco les pide que desarrollen tal aplicación con tales características. Entonces el cliente va a ser súper específico con las características, tal como lo es el enunciado. Que la función reciba tal cosa, que el procedimiento devuelva tal cosa, ¿ya? Así que para que se vayan acostumbrando. Estoy leyendo acá, dice, y puede aparecer un error, claro. Sí, claro, puede aparecer un error si usted, Daniela, intenta convertir un número, perdón, una letra a un número. Eso va a generar un error porque eso no se puede hacer, ¿cierto? No tiene mucho sentido. Por eso que utilizamos el try it, ¿ya? Claro, exactamente. Estamos como trabajando, como dicen, con peras y manzanas, cosas distintas, ¿no? Eso es. Y aquí está el código de nuevo. ¿Cómo van con eso? De hecho, tengo el código completo. Déjenme que se lo muestro en la evaluación que tuvimos acá con sus compañeros. Ah, tengo la evaluación 4, la solución, ¿cierto? Todo completo, lo voy a abrir con el Visual mejor. Ya, ahí está. Están todas las funciones. De hecho, voy a subir este código para que lo tengan. Ya, esta es la corrección de la evaluación 4 con respecto a la forma B, que tiene que ver con las cartas. ¿Cierto? Aquí estamos agregando cartas, aquí estamos usando cartas. Entonces lo que hacemos es verificar si la carta existe, luego verificamos si la energía disponible es mayor o igual al gasto que queremos realizar. Si es así, a la energía actual le restamos ese gasto y además al nivel lo aumentamos en una estrellita. ¿Sí? ¿Qué les parece? Acá tenemos el menú con las opciones. Sí, este código se lo voy a subir para que lo tengan disponible. Y ¿dónde están? Se me perdieron. Aquí están. Sí, el int faltó por ahí, ¿cierto? Porque recuerden, por eso les digo que tienen que ser rigurosos con el enunciado. En la estructura de datos se les está pidiendo que la energía sea un número. ¿Se fijan? Aquí dice clarito que es un número. El nivel es una cadena, pero la energía es un número. Por eso que teníamos que aplicar el int para convertirlo a un valor numérico. ¿Ya? Bien. ¿Cómo van con esto? ¿Se entiende hasta el momento, no? Podemos implementar ahora una de estas funciones que son parecidas, por ejemplo, para listar los contenidos del diccionario. ¿Ya? Vamos aquí entonces, vamos a agregar, vamos a hacer el ejercicio de ir leyendo el enunciado para, para simular, ¿cierto?, que estamos desarrollando el ejercicio de cero. Vamos entonces ahora con esta
este requerimiento dice listar todas las cartas. Vamos a mostrar el código de la carta, el nivel. En este caso no vamos a mostrar las estrellas, sino que vamos a mostrar la cantidad de estrellas y la energía que resta. ¿Ya? Vamos a implementar esta función que la encontramos por aquí, que se llama listar cartas. Fíjense que esta función recibe solamente un diccionario, el diccionario principal, ¿cierto? No recibe más parámetros. Y además, ¿qué devuelve? Aquí nos dice que devuelve none. Con otras palabras, no devuelve nada. Esta función no requiere un return, ¿ya? Eso es lo que significa. Esa función no necesita un return. Bien, la vamos a implementar entonces. Voy a copiar aquí para que no se me vaya ningún detalle. Voy a copiar esto. Implementar acá la función. ¿Cierto? Bien. Y cómo se van a listar las cartas, solamente tenemos que pasar el diccionario. Entonces lo vamos a pasar acá en la opción 3. Vamos a llamar a la función que se llama listar cartas y le vamos a pasar el diccionario de cartas. ¿Ya? Y ahora vamos a implementar esa función acá para leer todas las cartas que fueron creadas con sus respectivos códigos, su nivel y su energía disponible. ¿Ya? Entonces acá podemos hacer un for. Aquí podemos iterar con dos valores, uno para el código y otro para el resto de los datos, que vamos a iterar en el diccionario, que se llama cartas, pero en los ítems de ese diccionario, en sus registros. Por eso utilizamos ítems ahí. ¿Ya? ¿Se fijan? Cartas.items. ¿Ya? Ahora sí podemos comenzar a iterar. Me escribieron por ahí, parece. Alguien escribió algo. Sí, la opción 1 es para agregar cartas. De hecho, aquí está. ¿Cierto? Estaba oculto, estaba... Sí, ahí está. Ahí se está llamando al agregar carta. Aquí se está llamando al usar carta. Y aquí se está llamando directamente a listar cartas. Como esta función no retorna un valor, como por ejemplo un booleano, no es necesario ponerlo dentro de un if, ¿cierto? Simplemente la llamamos. Sí. Sí, se podría hacer un print a la lista o al diccionario, pero aquí se pide un formato específico que no nos va a servir del todo. O sea que, por ejemplo, cuando nos piden el nivel, no nos dicen muestre el nivel tal cual como está, sino que nos muestre la cantidad de estrellas que tiene ese jugador, o perdón, esa carta. Por lo tanto, en esta ocasión no nos sirve imprimir directamente el diccionario, ¿vale? Exacto, si le hacemos un print va a mostrar todo tal como está, todo desordenado, ¿ya? Entonces, vamos a darle acá un pequeño formato y aquí vamos a imprimir. Vamos a imprimir primero el código de la carta. El código que está representado por la variable código. Vamos a imprimir también lo que era el nivel. El nivel. ¿Y el nivel? ¿Dónde está el nivel? ¿Dónde se encuentra el nivel? Aquí ya empezamos con problemas, ¿cierto? ¿Dónde tenemos el nivel? El nivel se encuentra dentro del diccionario en la clave nivel,
pero ahí aparecen las estrellas del nivel. Es decir, tendríamos que poner algo así como cartas en el código, en la clave nivel. Eso me va a mostrar las estrellas, ¿cierto? Pero yo creo que me muestre la cantidad de estrellas. ¿Se entiende? Ya. Y además necesito la energía. Energía. Y la energía también se encuentra en una ruta parecida. Se encuentra en cartas, código, pero en la clave energía. ¿Bien? Ahí está. De hecho, este código no lo hemos probado, lo vamos a ejecutar. Espero que funcione. Vamos a. Me falta aquí una opción 3. Esta es listar cartas. ¿Ya? Vamos a listar las cartas y no me muestra nada porque no tenemos nada hasta el momento, ¿cierto? Vamos a agregar una carta, por ejemplo la carta 001, le vamos a dar 100 puntos de energía. Ahora vamos a agregar la carta 002 y le vamos a dar 150 puntos, ¿ya? Ahora vamos a usar una de ellas, vamos a usar una carta, por ejemplo la carta 001, la vamos a usar. Recordemos que tenía de energía, ¿cuánto? 100, ¿cierto? Inicialmente. Voy a utilizar 80 puntos de energía. Y me dice, la carta fue usada, ¿ya? Porque teníamos energía disponible. Entonces, por lo tanto, en esta carta deberían quedarme 20 puntos. ¿Vale? Vamos a probar ahora la función de listar cartas. Y ahí me dice que el código 001 tiene este nivel, tiene este no tiene nivel todavía, y aquí se ve reflejado justamente lo que estábamos buscando, la energía disponible. ¿Ya? Ahí se hizo la resta correspondiente. ¿Bien? Sí, sí. De hecho, esa es la idea. Podríamos haberlo hecho así también. Haber puesto datos y pasar directamente al nivel. Por ejemplo, acá, esto lo vamos a cambiar. Vamos a poner datos. Y acá también, datos. Y vamos a obtener el mismo resultado. A ver, vamos a agregar una carta, la carta 123. La vamos a listar. Y ahí aparece la carta 123 con su energía correspondiente y su nivel. Ya, aquí nos falta un detalle, ¿sí? Que el nivel tiene que ser un valor numérico. Eso es lo que nos piden el enunciado. ¿Dónde está? Aquí dice, el nivel tiene que ser la representación del número de estrellas. Por lo tanto, aquí podemos usar la función len. ¿Se acuerdan de la función len? ¿Sí se acuerdan? Exactamente. Ya. Con el len, ¿qué podemos hacer con el len? Podemos contar, por ejemplo, la cantidad de elementos que tiene una lista y también podemos contar la cantidad de caracteres que tiene una cadena. Entonces, justamente es preciso para solucionar nuestro problema. Entonces, vamos a contar aquí, vamos a contar, ¿cierto? ¿Cuántos caracteres tiene el nivel? Si no tiene caracteres es porque su nivel es 0. O si no tiene estrellas, ¿cierto? Si tiene 2 estrellas, su nivel va a ser igual a 2. Y así. Vamos a hacer la última prueba.
y yo creo que nos tomamos un break para continuar con el otro ejercicio. Fíjense, voy a agregar la carta 1, 2, 3, energía, le voy a poner 500 y voy a listar las cartas disponibles y me dice que la carta 1, 2, 3 es de nivel 0, justamente porque aún no se ha utilizado, ¿cierto? Y la energía sigue intacta. Ahora si la utilizamos, por ejemplo, la carta 1, 2, 3, vamos a hacer una prueba aquí. Voy a pedir más energía de la que tengo. Voy a pedir jugar esta carta con 600. Y fíjense lo que me dice. La carta no existe o no tiene energía suficiente. Bien. Entonces ahora la vamos a usar de nuevo, pero con, no sé, digamos que con 300. Ahora sí, dice que la carta fue utilizada y al momento de listarla, ya la carta es de nivel 1 y su puntaje o su energía disponible es de 200 puntos. Bien, ya, voy a subir este código. Lo voy a publicar para que lo tengan por ahí. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿O está muy rápido esta clase? ¿Vamos bien? Ya. Vamos a un break de 5 minutos. ¿La tinca? Volvemos a las 17:05 aproximadamente y desarrollamos o tratamos de desarrollar el segundo ejercicio. ¿Ya? Vale.
Ya, ¿estamos? ¿Están por ahí? Sí, envíeme por correo nomás si tiene alguna consulta. ¿Ya? Ya, vamos ahora con otro ejercicio. Vamos a cambiar el foco. ¿Ya? Vamos a hacer. Este ejercicio se los envié por correo también, el enunciado. Se llama preparación ET. Lo tienen en el correo, ¿cierto? Bien, aquí está el ejercicio. Entonces, vamos a comenzar con este otro ejercicio que se llama biblioteca. De hecho, este enunciado ya lo subí, o sea, el código ya lo publiqué en el GitHub. Ya, para los que están al tanto, hay un repositorio en GitHub del profe Rodo. Eh, Allí, en el repositorio que se llama ejercicios, publiqué hace 5 horas, 5 horas, el código de este ejercicio, que se llama libros. ¿Ya? Ahí está el código completo. Obviamente lo vamos a resolver ahora desde cero, ¿ya? Pero para que lo tengan a mano por si quieren revisarlo más tarde. Bien, vamos a comenzar. Vamos a crear un nuevo documento. Este le vamos a llamar libros. Y vamos a iniciar con este enunciado. ¿Ya? Esto es más parecido al ET que la evaluación 4 que acabamos de revisar. Porque acá van a utilizar dos diccionarios a la vez. ¿Ya? Dos diccionarios principales. ¿Ya? Las opciones son parecidas. Va a haber una opción para registrar los libros de una biblioteca, ¿cierto? Va a haber una opción para prestar libros, otra para devolverlo y, por ejemplo, las típicas opciones para listar los libros disponibles o para listar los libros prestados. ¿Ya? Si no tienen este enunciado, me avisan, pero me parece que se los envía a todos. Bien, comencemos entonces con la primera función. Aquí tenemos primero entender que tenemos esta estructura. A ver si lo alcanzamos a ver. Ahí está. Tenemos dos diccionarios. ¿Ya? El primero va a contener un código de un libro y fíjense que como dato va a tener una lista. ¿Ya? La lista va a tener el título del libro, el autor, la editorial y el año. ¿Ya? Acá tenemos otro libro, ¿cierto? Bien. Y el segundo diccionario va a tener la información relacionada al estado de ese libro. Si está prestado o no está prestado. ¿Ya? Por ejemplo, el libro L001 dice que su estado es disponible y que no está prestado a nadie. Por eso que acá dice non. ¿Ya? En tanto, el libro 002 sí se encuentra prestado y fue prestado en este caso a Juan Pérez. ¿Ya? Vamos a ver los requerimientos. Acá tenemos las funciones mínimas que nos solicitan. Siguiendo con la misma formalidad, ¿cierto? Vamos a tener disponibles los parámetros que necesitamos con sus respectivos tipos, ¿sí? Y con su respectivo retorno. En este caso, tenemos tres funciones que retornan un valor booleano, ¿cierto? Y tenemos dos funciones que no retornan nada. ¿Bien? Aquí hay algunas consideraciones, ¿cierto? Por ejemplo, el código del libro debe ser único. No se puede registrar un libro con un código ya existente y así una serie de restricciones que tenemos que considerar también.
Vamos a comenzar entonces con la primera función. Voy a copiar acá. Esta es una función, por lo tanto ponemos def, ¿cierto? Ahí sí. Esta función vamos a ir completando. Vamos a tener también un menú, ¿cierto? Similar al ejercicio anterior, vamos a tener un menú con opciones. La primera opción va a ser registrar libro. Bien, vamos a tener una opción que vamos a leer desde el teclado. Si se fijan, muy similar a lo que ya estábamos haciendo. Bueno, esto lo vamos a convertir en un valor entero. Y acá vamos a poner la estructura de decisión para la opción 1. Ahí sí. Bien. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos dos diccionarios. El diccionario de los libros y el diccionario de los estados de los libros. ¿Ya? Ahí están. Ya, vamos entonces a revisar qué hay que hacer con respecto a registrar los libros. Tenemos que indicar el código, título, autor, editorial y año. Ya necesitamos esos datos para comenzar. Los vamos a solicitar por el teclado. Entonces acá vamos a solicitar el código. Vamos a solicitar el título. El autor. La editorial. Y el año, ¿cierto? Voy a poner año porque en algunos lenguajes no se permite utilizar la ñ, ¿vale? En Python sí podríamos usar año, así tal cual, pero vamos a evitar esa práctica y vamos a poner año. Y como este es un valor numérico, entero, vamos a convertirlo también a un valor entero. Bien, ahí ya tenemos todos los datos y ahora tenemos que pasarle esos datos a la función, ¿verdad? La función dice que va a recibir el diccionario de los libros, el diccionario de los estados, el código y el resto de los datos los va a recibir como una lista. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Creo que escuché el chat por ahí. Bien. Entonces, vamos a pasarle a esta función que sabemos que retorna true o false, ¿cierto? Vamos a decir al tiro si retorna true, pasándole, por ejemplo, el diccionario de libros, el de estado, el código. Y el resto de los datos, como lista, vamos a pasarle entonces acá el título, el autor, editorial y el año. ¿Ya? ¿Vamos bien? Si pasándole esos datos la función devuelve true, podemos decir que el libro fue agregado. ¿Cierto? Si la función devuelve false es porque hubo algún problema, por ejemplo, podría ser que el código del libro ya existe.
Bien, ahora vamos a implementar la función y lo primero que tenemos que hacer es verificar si el código que le estamos pasando no existe en el diccionario. ¿Ya? Y similar a lo que hicimos con las cartas, vamos a preguntar aquí si el código no está en los libros, ¿cierto? Vamos a proceder a registrarlo. ¿Alguna consulta? ¿Me quedé pegado? ¿Cómo es la cosa? Por un momento. Ya. Con respecto a lo que estamos viendo hasta ahora, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Alguna consulta? Ya, vamos bien. Ahora vamos a registrar en el diccionario libros, ¿cierto? Vamos a decir libros, la clave código, y le vamos a pasar, fíjense que ahora no le vamos a pasar un diccionario, no le vamos a asignar un diccionario como dato, sino que le vamos a asignar una lista, porque así lo define el enunciado, fíjense. Acá está. Por cada código que le pasemos, los datos del libro se pasan como una lista. ¿Ya? Por lo tanto, vamos aquí a tener una lista con los datos del libro. En este caso, el título, el autor, la editorial y el año que están aquí se van a leer acá a través del parámetro datos, que es una lista. Por eso que decimos datos en la posición 0, datos en la posición 1, datos en la posición 2 y datos en la posición 3, porque esos son título, autor, editorial y año. Bien, con eso ya tenemos el registro listo del libro. Al mismo tiempo tenemos que actualizar el diccionario de estado, ¿vale? Vamos a decir que también vamos a crear un registro en estado con el mismo código y vamos a decir que inicialmente este libro va a estar disponible, ¿cierto? Porque lo acabamos de crear. Y además no va a estar prestado a ninguna persona. Por eso que acá ponemos un non. ¿Bien? Muy bien. Exactamente. Tenemos que validar que el libro no exista porque podemos reemplazar el dato existente, ¿cierto? Por eso que estamos implementando este if. Acá estamos preguntando si el código no existe previamente. Ahí realizamos el registro. ¿Ya? Aquí, por supuesto, vamos a retornar true, porque se puede hacer, ¿cierto? Si no, déjame, Juanita, tengo una gata aquí que me está molestando. Ya, si no, vamos a retornar false. Bien, ya, ahora sí. Ahí tenemos por lo menos la primera parte del registro de libros, ¿cierto? Vamos con la segunda ahora. Si no tienen dudas, vamos con la segunda. La segunda función dice prestar libro. Vamos a prestar libro.
¿Dudas? Por supuesto, podemos explicar el non. El non es un tipo de dato que representa, en Python, representa nada, ¿ya? Que está vacío. No es ni cadena, ni número, es la nada misma, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo acá es que de momento cuando el libro lo acabamos de registrar, decimos que está disponible y que el dato que corresponde a la persona que le prestamos el libro, ponemos un non. ¿Ya? Eso significa que de momento no tiene nada, no tiene registros en ese campo. ¿Vale? Non es igual a nada, o a nulo, o a vacío. No confundir con las comillas vacías, porque las comillas vacías siguen siendo un string, aunque estén vacíos. Pero acá el non representa nada. ¿Ya? ¿Cómo prestamos libros? A ver, vamos a revisar cómo prestamos libros. Dice, para prestar un libro a un lector, se debe ingresar el código del libro y el nombre del lector. ¿Cierto? Vale, vamos a hacer eso primero. Vamos a ingresar, solicitar un código y un nombre del lector. Es la opción 2. El código del libro. Y vamos a solicitar un lector que vamos a registrar, ¿cierto? Puede ser Juan Pérez u otro que va a pedir prestado este libro. Bien. ¿Qué más necesitamos? Dice, si el libro está disponible, pasa a estado prestado. Es decir, vamos a cambiar el estado. Si está disponible, lo pasamos a prestado. ¿Ya? Si ya está prestado o el código no existe, le tenemos que informar al usuario que el libro no está disponible o el código que ingresó no existe. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a llamar a la función que se llama prestar libro. Prestar libro. Le vamos a pasar el diccionario de libros. No, el diccionario. ¿Cuál diccionario tenemos que pasar? El diccionario de estado de libros. ¿Ya? Estado, el código del libro y el lector. Bien, esta función también retorna, en este caso, verdadero o falso, por lo tanto tenemos que utilizar aprovechar esa virtud, ¿cierto? Y vamos a implementar un if para preguntar acá si se pudo prestar el libro o si la función retornó true, vamos a decir que el libro fue prestado. Si no, vamos a decir que el libro existe o no se encuentra disponible. ¿Bien? Entonces acá vamos a implementar la función. Denme un segundo para silenciar. Ya, vamos a implementar la función acá. Tenemos que hacer, primero asegurarnos de que el libro exista. Entonces, similar al ejercicio anterior, vamos a preguntar si el código se encuentra en este caso, el diccionario que se llama estado. ¿Cierto? Aquí vamos a preguntar si primero existe el libro. ¿Ya? Y podemos hacer una segunda verificación para saber si el libro está disponible. ¿Vale? Incluso lo podemos hacer aquí mismo, ¿cierto? En una sola línea. Si el código está en el diccionario de estados y además en estado, en la clave código, ¿dónde está el estado? Está en la primera posición del diccionario. Fíjense que esto es un diccionario.
perdón, una lista. Por lo tanto, tenemos que hacer referencia a un índice numérico, ¿cierto? Tenemos que saber si está disponible o no. Entonces vamos a preguntar si en la posición 0 eso es igual a disponible. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estamos haciendo ahí? Estamos verificando primero que si el libro está en el registro de estados y que su estado sea igual a disponible. ¿Sí? ¿Consultas? ¿Dudas? Ya, está fácil, ¿cierto? A veces lo que complica es el desarrollo del problema. A veces nos complicamos con el enunciado. Por eso, si no entienden el enunciado, la recomendación es que lo vuelvan a leer todas las veces que sea necesario. De hecho, es una buena práctica leer el enunciado completo antes de comenzar, porque así se hacen una idea general de lo que necesitan hacer. Y por supuesto, también le pueden preguntar al profe si tienen alguna duda con algún artículo, algún requerimiento en particular. Sí, sí, sube harta la complejidad respecto al certamen 2 y 3, ¿cierto? Pegamos un salto. Bien. Bueno, eso depende de reducir en una línea o en dos la condición. Eso va a depender de nosotros mismos en realidad. No, no tiene mayor relevancia. ¿Sí? Si ustedes gustan, lo pueden hacer en dos líneas. Primero preguntan si el libro existe, después dentro de ese if preguntan si el libro está disponible. Eso también es válido, por si acaso. ¿Ya? Ya, el ejercicio, sí, igual el ET es más largo, pero debería ser parecido, ¿ya? Tal vez algunas cosas un poquito más complejas por aquí y por allá, pero van a seguir trabajando con diccionarios y con funciones, ¿ya? Así que importante que puedan entender bien estos ejercicios para poder abordar después el ET, ¿sí? No les puedo dar mayores detalles, pero de hecho es un secreto. Al momento de llegar a la evaluación, nos van a entregar a nosotros el ET para que se los entreguemos a ustedes. En este caso, no afecta en mayor medida el rendimiento si tenemos varios if, ¿ya? Porque tampoco estamos trabajando con alta complejidad computacional, ¿cierto? Para el procesador no va a ser la gran cosa, no va a ser la gran diferencia, así que no se preocupen por eso. ¿Bien? ¿Dudas con esto? ¿Con lo que estamos haciendo? ¿No tienen dudas entonces? A gran escala sería parecido, la verdad. Sería muy parecido. Bueno, con un if más, claro, sería un poquito más de desgaste, por decirlo de alguna forma, pero en el fondo, al utilizar un if con dos condiciones, es muy similar a utilizar dos if por separado. La verdad que no tiene gran diferencia con respecto al rendimiento. ¿Ya? Así que, tranqui. Bien, entonces acá estamos prestando libros, nos estamos asegurando de que el código del libro exista y que su estado, el estado del libro, aparezca como disponible, ¿cierto? En ese caso, lo vamos a cambiar, vamos a decir estado de ese libro, la posición 0, lo vamos a cambiar a prestado, ¿cierto? Y
Lo mismo, en la posición, bueno, estado de ese libro, en la posición 1, vamos a indicar a quién fue prestado, ¿cierto? Vamos a reemplazar ese non, ahora lo vamos a reemplazar por el lector, ¿ya? Para saber a quién le prestamos ese libro. Y vamos a retornar true. En caso contrario, vamos a retornar false. Bien, entonces ahí ya estamos prestando libros y estamos cambiando el valor del estado. De disponible pasa a prestado y en algún momento tenemos que devolverlo, ¿cierto? De hecho, ahora vamos a continuar con esa función que se llama devolver libro. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a cambiar el estado de prestado a disponible. Vamos a copiar acá. Esto pasa cuando copiamos de un PDF, ¿cierto? A veces hay algunos espacios por ahí. Ahí sí. Vamos a devolver el libro. Bien, vamos aquí a agregar las opciones correspondientes. La segunda era prestar. Y la tercera que estamos desarrollando ahora es devolver. Ya. Vamos bien, ¿cierto? Ya, ¿qué tenemos que hacer en esta opción? Vamos a leer un poquito el enunciado. Para devolver un libro, dice, se debe ingresar el código del libro. Solamente eso. Si está prestado, cambia a disponible. Aquí vamos a poner el código del libro. Porque el libro no existe, porque nunca se prestó, ¿cierto? Porque el libro sí es disponible, entonces no se puede devolver. Entonces vamos a poner un mensaje. Bien. Otra vez. No puede ser. Ya. Estas son las cosas que pasan cuando trabajamos en vivo e en directo, ¿se fijan? Lo otro sería haber organizado una clase presencial, tal vez. Lo vamos a considerar para la próxima. Bueno, con ustedes ya no va a haber próxima. Pero para otras secciones podría ser una ayudantía presencial o con un internet más estable, ya sea de mi parte o de parte de ustedes, para que podamos comunicarnos bien. ¿Ya? Bien, vamos a devolver el libro, ¿sí? Devolver el libro le vamos a pasar a la función el diccionario de estados y el código del libro. Si se puede devolver, vamos a ampliar este mensaje por pantalla. Si no, vamos a enviar este otro mensaje por pantalla. Bien. Entonces, para devolver un libro, tenemos que también verificar, muy parecido a lo que hicimos anteriormente,
si el código del libro existe, ¿cierto? Y aquí vamos a preguntar, ah, ¿sí? Y aquí vamos a preguntar si el estado del código, o sea, del libro, es prestado, ¿cierto? Porque si queremos devolver algo es porque está prestado, si no, no tiene sentido. Entonces aquí vamos a hacer el proceso inverso, estado, código. De hecho, se parece mucho a la función anterior, pero al revés. Si se pudo devolver, vamos a indicar ahora que el libro está disponible. Suponiendo que tenemos una unidad de cada libro, ¿ya? Entonces el libro siempre va a estar disponible o prestado. Tenemos una sola unidad. Y vamos a reiniciar, ¿cierto? El lector va a volver a ser none. Porque ya el libro, el lector lo devolvió, por lo tanto vamos a borrarlo de la lista de deudores, ¿cierto? Bien, vamos a retornar true. Si no, retornamos false. Bien. ¿Alguna consulta? Recuerden que este código ya se encuentra disponible, está acá. De hecho, voy a mandar el link. Le voy a mandar, sí, el link lo voy a mandar. Para que lo tengan por ahí. Ahí está el link del código y falta subir el ejercicio de la evaluación 4. También lo voy a publicar. ¿Vale? Bien, ahora ¿qué nos falta? Faltaría listar libros disponibles y listar libros prestados. ¿Ya? Y con eso terminamos. ¿Vamos bien, cierto? ¿Van quedando con dudas o van aclarando algunas? ¿Están ahí? ¿Me caí? ¿Se cayeron? Ya, bien. Ya, qué bueno que, bueno, este es el objetivo de acá, pues, prepararlo para la evaluación. ¿Ya? Seguimos entonces con la siguiente función, que es listar los libros disponibles. Listar. ¿Ya? Esta función recibe los libros y el estado de los libros, solamente esos datos, ¿ya? Y no devuelve nada. Entonces aquí lo vamos a llamar, se llama listar disponibles, que recibe los libros y el diccionario de estados. Vamos a también llamar acá, vamos a incluir la opción que corresponde, se llama listar libros disponibles. Bien, ya, ¿cómo listamos los libros? Podemos hacer una iteración, ¿cierto? Con el for. De esta forma, ¿cierto?
Y tenemos que verificar si el libro está disponible para poder mostrarlo por pantalla. ¿Ya? Recuerden que esta función tiene como objetivo mostrar solamente los libros disponibles. Bien, entonces aquí podemos preguntar, por ejemplo, si el estado de ese libro, ¿cierto? En la posición 0, por ejemplo. Sabemos que ahí está, ¿cierto? Es igual a disponible. Vamos a mostrar la información que corresponde. ¿Qué información se necesita en este caso? El código, el título y el autor. Ya sabemos que el código lo tenemos disponible por acá. Código. El código del libro lo tenemos directamente acá. Después tenemos, ¿cuál era? El título y el autor. Vamos con el título. Y con el autor. Bien, el título, ¿de dónde lo vamos a sacar? De datos. Pero ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la posición, a ver si recordamos, en la posición 0, ¿cierto? Ahí se encuentra el título del libro. Y el autor se encuentra en la posición 1. ¿Sí o no? Sí, muy bien. Ahí está. Entonces vamos a mostrar solamente los libros que estén disponibles. Bien. Vamos a hacer una prueba. Vamos a agregar un libro. El libro 01. Papelucho. El autor, Marcela Paz. Editorial Rapa Nui. El año 1947. ¿Ya? Vamos a listar los libros disponibles y ahí me aparece el libro con su código, su título y su autor. Si nosotros prestáramos este libro, vamos a intentar prestarlo, el libro 01, al lector Juanita, y ahora vamos a intentar listarlo. ¿Se fijan? Ya no aparece, porque el libro ya no está disponible. ¿Sí? Vamos bien. Entonces ahora vamos a implementar la última función, que ya llevamos harto rato acá. La última función que es para listar los préstamos. ¿Ya? Esta función va a ser parecida a la anterior, ¿cierto? Pero aquí vamos a preguntar al revés, ¿cierto? Si el libro está prestado. ¿Ya? Aquí cambia un poco. Creo que si el libro está prestado, se muestra el código de nuevo, el título, el autor, pero además se agrega el nombre del lector. Entonces vamos a copiar esto, ¿cierto? Tenemos el código, el título y el autor,
pero nos falta el nombre de la persona que pidió prestado el libro. ¿De dónde podemos sacar ese dato? ¿Alguien? ¿De dónde lo sacamos? A ver. ¿No? ¿Está muy difícil la pregunta? ¿De dónde obtenemos el nombre del lector? Ya. Tenemos acá, recordemos que cuando nosotros prestamos un libro, en el estado, en la primera posición tenemos el texto prestado y en la segunda posición tenemos el nombre del lector. ¿Ya? Entonces acá podemos hacer, aquí por ejemplo, lector, y vamos a estado, el código, ¿cierto? Pero en la posición 1. ¿Sí? Y ahí podemos mostrar la lista de libros con su código, título, autor y a la persona que se le prestó ese libro. ¿Bien? Eso es todo. Se veía un poco largo el ejercicio, pero no era para tanto, ¿se explican? Bien, ¿tienen alguna consulta antes de terminar? ¿Estamos todos bien? Vamos aquí a poner la opción salir, ¿cierto? Vamos a llamar a la función aquí. La opción 5 es listar préstamos, libros, estados. Y la opción 6 es para salir. Vamos a agregar una opción para salir, ¿cierto? Porque si no, vamos a estar solo el lado ahí en un ciclo infinito. Y vamos a agregar también un else para indicar que la opción que se ingresó es incorrecta en caso que no coincida con ninguna de las anteriores, ¿cierto? Bien, ahí estamos más o menos con el ejercicio de los libros que está disponible en este repositorio. Ya les envié el link. Sí, igual la clase es un poco agotadora, ¿cierto? Porque hicimos dos ejercicios grandes, estuvimos más o menos 2 horas trabajando, casi sin parar. Así que entiendo que estén agotados. Pero lo bueno es que terminó la clase. Ya, así que eso, estamos. Espero que les haya servido esta clase. Esta es la última que vamos a tener, por lo menos en esta instancia. Tal vez nos volvamos a encontrar en alguna otra asignatura. ¿Ya? Así que ha sido un gusto, ha sido un placer. Espero que les vaya súper bien en el examen. Bien. Así que recuerden la recomendación del profe, lleguen al examen después de haber dormido bien, porque la concentración se fuma, se va a las pailas, ¿cierto? Si uno no duerme, uno no saca nada con estudiar la noche anterior, si después va a llegar el examen todo trasnochado y no va a poder rendir porque no va a ser capaz de concentrarse. Así que la recomendación es dormir bien. Ya pues, nos vemos entonces.